5. Las 4 diversidades básicas de lenguas. Cuando me convertí en un cristiano y subsecuentemente recibí el don de hablar en lenguas, me enseñaron que solo podía orar en el Espíritu cuando una unción fuerte del Espíritu Santo me dominaba y me impulsaba a casi gritar en lenguas. Después aprendí que esto no era así. La verdad es que no se enseña mucho sobre la diversidad de lenguas porque dentro de la Iglesia no existe mucho entendimiento con respecto al obrar del Espíritu. Las operaciones del Espíritu no pueden entenderse con la mente natural. Por ejemplo, para la mente natural es una tontería pensar que por hablar un lenguaje que ni tú ni otros entienden, pudieras no solamente edificarte y recibir revelación en las cosas de Dios, sino que también podrías impulsarte para cumplir el llamado divino. Las diferentes formas que fluye el don sobrenatural de lenguas. Así que exploremos esta octava operación de Dios de la que poco se entiende su función. La palabra diversidad simplemente significa diferencia. Por consiguiente, los términos diversas lenguas y diversidad de lenguas nos dicen que hay diferentes flujos sobrenaturales o manifestaciones de lenguas. La razón por la que hay tanta confusión en el mundo eclesiástico sobre el asunto de lenguas es que los creyentes generalmente intentan imponer el mismo conjunto de reglas a todas las diferentes operaciones o manifestaciones de lenguas. Al hacer eso, causa gran confusión entre los creyentes, los dones del Espíritu son mal utilizados, y en lugar de atraer a la gente a Jesús, el mundo se espanta al punto que no quiere lo que tenemos para ofrecerles. Aunque hay mucha variedad de lenguas según el Espíritu nos da, se perfilan 4 manifestaciones básicas en la palabra. 1. Lenguas para edificación personal. 1 Corintios 14, 4. Este es el lenguaje sobrenatural que el Espíritu Santo ora a través nuestro para que podamos acostumbrarnos a orar hora tras hora como deseemos. Lo recibimos por medio del bautismo en el Espíritu Santo. 2. Lenguas para interpretación. 1 Corintios 14, 5. Esta manifestación de lenguas normalmente se presenta en una asamblea pública, acompañada de su interpretación por la misma u otra persona. 3. Lenguas de gemidos profundos de intercesión. Romanos 8, 26. Esta variedad de lenguas capacita al creyente para interceder por su propia vida, su familia, su iglesia, su ciudad, su nación, etc. Dios puede también acudir a ellos para que intercedan por alguien o por alguna situación que es totalmente desconocida para ellos. 4. Lenguas como señal al incrédulo. 1 Corintios 14, 22. Este es el fenómeno que ocurrió en el día de Pentecostés, Hechos 2, 4-11. Ocurre cuando el Espíritu Santo trasciende el intelecto y todas las barreras de lenguajes dándole a un creyente el poder para predicar, enseñar o testificar de Cristo en algún lenguaje de hombre, del cual el mismo creyente no tiene conocimiento. Las reglas que gobiernan la manifestación de lenguas para la edificación personal son tan diferentes de las reglas que gobiernan las lenguas para la interpretación, como el día y la noche. Por ese motivo, las que gobiernan los profundos gemidos de intercesión del Espíritu son completamente diferentes de cualquiera de las 2 manifestaciones de lenguas. Y la diversidad de lenguas que se presenta a sí misma como señal al incrédulo tiene reglas muy diferentes de las otras 3. De estas 4 manifestaciones diferentes de lenguas, 2 están diseñadas para ser usadas en la vida de oración individual del creyente, lenguas para edificación personal y lenguas que se convierten en gemidos profundos de intercesión del Espíritu Santo. Las otras 2, lenguas para interpretación y lenguas como señal al incrédulo, normalmente son para el uso en asamblea pública. Cuando un creyente empieza a entender y a someterse a estas 4 manifestaciones diferentes de diversidad de lenguas, estas transformarán su vida completamente. Lenguas para edificación personal. La manifestación de diversidad de lenguas más común, y tal vez la única en su género, son las lenguas para edificación personal. Este es el lenguaje de oración que cada uno recibe cuando somos llenados con el Espíritu Santo. Es usado por Dios para transferir secretos y misterios divinos de su espíritu al nuestro. En mi ilustración hipotética del capítulo anterior, Jesús ascendió a lo alto la 3ª vez para recoger muchas diversidades de lenguas. Luego, puso esa operación en el cuerpo de Cristo, y cada creyente recibió el potencial de lenguas para edificación personal. Si cualquier creyente toma un paso hacia adelante y recibe ese don por fe, será suyo. Las lenguas para edificación personal es la operación más básica y fundamental de Dios,
porque está diseñada por Dios para hacer por ti lo que ningún predicador o maestro puede hacer. Te edificarán construyendo en tu espíritu los rasgos piadosos de amor, visión divina en la palabra de Dios, y sabiduría para discernir lo bueno de lo malo y la verdad de la falsedad. Un maestro puede decirnos que debemos caminar en amor, pero no puede darnos la fuerza para hacerlo. Esa fuerza solo viene de nuestro espíritu humano nacido de nuevo, y el orar en lenguas proporciona el medio por el cual el Espíritu Santo puede edificar esa fortaleza a nuestro espíritu. El orar en lenguas es tan sobrenatural como resucitar un muerto, porque no se origina contigo. El origen para ambas acciones, la resurrección de un muerto y el lenguaje sobrenatural, proviene del poder del Espíritu Santo. La única diferencia es la disponibilidad del don. Como verás, los 9 dones del Espíritu, las primeras 7 operaciones de Dios descritas en 1 Corintios 12:28, y 3 de las 4 diversidades de lenguas, son todas repartidas como el Espíritu Santo quiere. Pero hay una diversidad de lenguas que puedes operar libremente en cualquier momento que quieras y por todo el tiempo que quieras, e inmediatamente después de ser lleno con el Espíritu Santo, son las lenguas para tu edificación personal. Yo desearía operar con milagros poderosos o con discernimiento de espíritus en el momento que quisiera. Pero no puedo, porque todos los dones del Espíritu que fluyen a través de mí, operan como Él quiere para la edificación de otras personas. Pero hay un sencillo don que fluye en mí para levantarme y edificarme. Dios ha hecho con este simple don lo que no ha hecho con ningún otro, haciéndome el administrador de mi propia edificación. Es una verdad digna de consideración que se nos haya dado la administración de la operación de este sencillo don llamado lenguas. Ahora con nuestra libre voluntad podemos determinar lo mucho o lo poco que deseamos ser edificados, en la medida que permitimos al Espíritu Santo orar a través nuestro. En cualquier momento que queramos orar en lenguas, todo lo que tenemos que hacer es activar nuestra fe. El Espíritu Santo inmediatamente responderá y empezará a crear ese lenguaje sobrenatural dentro de nuestro espíritu. Y Él continuará haciéndolo así, hora tras hora, mientras deseemos quedarnos en el lugar de oración. Podríamos orar durante 12 horas, y nos beneficiaría permanentemente en nuestro camino hacia el proceso de calificarnos para el llamado de Dios en nuestras vidas. Como verás, al contrario de lo que algunas personas dicen, orar en lenguas no nos convierte en personas extrañas. Cualquier tipo de oración dentro de las pautas de las Escrituras exalta la palabra de Dios dentro de nosotros. Y recuerda, que el Espíritu y la palabra son uno. 1 Juan 5:7. El orar en el Espíritu nunca nos aleja de la palabra. En cambio, fortalece a nuestro espíritu dándonos mayor entendimiento y conocimiento en la revelación de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo intercede a través de nosotros, siempre está en total acuerdo con la palabra. Por lo tanto, es absolutamente imposible orar demasiado en el Espíritu Santo. Las lenguas para edificación personal no hacen más que reforzar el funcionamiento de la palabra dentro de nosotros, causando que recibamos y caminemos más en el poder de Dios cuando nos rendimos a Él. Así que después de recibir esta primera diversidad a través del bautismo del Espíritu Santo, empezamos nuestra escala en las calificaciones espirituales para cualquiera o todas de las 7 operaciones de Dios. Cuando oramos en lenguas para nuestra propia edificación personal, el Espíritu Santo desata el plan perfecto del Padre para nosotros. El Espíritu de Dios es sin duda el más capaz para calificarnos para ese plan. Cuando oramos en lenguas, el Espíritu Santo intercede a través de nuestro espíritu por las necesidades en nuestra vida que ni siquiera tenemos conciencia. Como verás, Dios conoce lo que hay en lo más profundo de nuestro ser, y Él a través del Espíritu Santo ora por nosotros. En este proceso de edificación, la autoridad espiritual crece y nuestra fe se edifica. Podemos llegar a ejercer tal autoridad en el nombre de Jesús que nuestras órdenes hechas con fe pueden literalmente hacer temblar el reino del enemigo. Pero no vamos a causar que el reino del diablo se desmorone y caiga cuando nuestra fe todavía tiembla sobre el saldo de la tarjeta de crédito que no podemos pagar. Esa es una lección que incluso el profeta Elías tuvo que aprender. Después de derrotar a los profetas de Baal en el monte Carmelo, se sentó y se quejó debajo de un enebro de que la reina malvada Jezabel iba a tomar su vida, hasta que Dios trató con él y lo apuntó nuevamente hacia la fe. 1 Reyes 18 y 19. Dios ha creado un lugar de paz en el cual podemos entrar en oración. Este es el lugar donde podemos tener sumo gozo cuando nos hallamos en diversas tentaciones, pruebas, y adversidades. Santiago 1:2. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque hemos crecido en nuestra autoridad espiritual, fortaleciéndonos en nuestra santísima fe por orar en el Espíritu Santo. Judas 20.
Hemos empezado a aprender cómo cambiar las circunstancias que se levantan contra nosotros en vez de permitir que las circunstancias gobiernen nuestras vidas. Las lenguas para edificación personal también desarrollan nuestro carácter, que es de suma importancia. Dios requiere santidad, porque cuando su poder opera a través de un vaso de carácter impuro, eventualmente el mismo poder destruirá el vaso por el que fluye. Una vez oré en un servicio por una pequeña niña que necesitaba un gran milagro creativo, pero que no lo recibió al instante. Yo me sentí desilusionado y con amargura, sabiendo que Dios quería ver a esa pequeña niña sana por completo. Después del servicio fui a mi cuarto de hotel, perplejo y triste, preguntándole a Dios por qué no había ocurrido ningún milagro. El Señor me dijo que Él cuidaba por ambos, por la pequeña niña y por mí. Me dijo que hasta que mi carácter alcance un mayor desarrollo en él, debía de tener el tipo de poder necesario para realizar milagros creativos. Si yo hubiera recibido ese nivel de su poder a mi nivel de madurez espiritual, me habría destruido. Hasta que no lleguemos al punto de que nada es más importante para nosotros que buscar primero el reino de Dios y su justicia, su poder nos hará escaso bien. Cuando maduramos en Él, nos convertimos más y más en un recurso para Él. Las lenguas para edificación personal son la única diversidad de lenguas que podemos operar a propósito, porque queremos, para llegar a ese estado de madurez. Lenguas para interpretación. La interpretación de lenguas ocurre cuando un mensaje se da en una lengua desconocida y luego se interpreta en nuestro propio lenguaje como un mensaje divino al cuerpo de la Iglesia. No podemos operar en la interpretación de lenguas a nuestra voluntad. Algunas personas afirman que son capaces de hacer eso, pero yo sé por experiencia que no se puede. Reconozco cuando este particular don del Espíritu viene sobre mí. Es diferente que cuando oro en lenguas para edificación. Muchas veces he deseado operar a voluntad en esta diversidad de lenguas, pero eso no significa que yo pueda hacerlo. Puedo orar o preguntarle a Dios lo que podría interpretar, pero eso no significa que siempre sea capaz de hacerlo. Habrá tiempos en que Dios nos lleva a interpretar cuando estamos orando en el Espíritu. Sin embargo, no podemos operar en el don de interpretación solo porque lo deseemos. Lenguas de gemidos profundos de intercesión. Las lenguas de gemidos profundos de intercesión es otra diversidad en las que Dios nos utiliza cuando le permitimos transformarnos a la imagen de su Hijo. Esta es la tercera diversidad principal de lenguas. De nuevo, esta no puede ser generada por nuestra propia voluntad. Podemos orar en nuestro entendimiento e interceder por aquellos que conocemos. Por ejemplo, si yo sé que uno de mis hijos va a una entrevista de trabajo, puedo orar en mi entendimiento que él sea favorecido y que tenga sabiduría cuando se encuentre ante su futuro patrón y responda a sus preguntas. Sin embargo, si el diablo tiene planes para tomar su vida poniendo un camión camino a la entrevista para aplastar su pequeño automóvil, yo no tengo ningún conocimiento previo de ello. Entonces, en un momento como este, el Espíritu Santo me moverá en intercesión con gemidos profundos. Yo no sé cómo orar, pero Él sí sabe. Si nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos llevará en intercesión por nuestra familia, por nuestro círculo de amigos, e incluso por aquellos que nunca hemos conocido. Dios nos ha llamado a ser personas que pidamos pan a favor de otros. En Lucas 11, 5 al 8, Jesús concluye enseñando a sus discípulos la oración del Señor. En este pasaje de la Escritura, Él continúa enseñando sin cambiar el tema de la oración. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme, y dártelos. Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. En la intercesión, nos convertimos en intermediarios, pidiendo pan para un amigo. Somos quienes nos ponemos en la brecha. No pedimos para nosotros mismos. Si nuestro amigo no hubiese venido a nuestra casa, estaríamos dormidos porque no somos nosotros los que tenemos la necesidad. Sin embargo, nos encontramos en medio de las necesidades que tiene nuestro amigo. Esto por definición es un intercesor. Muchos pastores y maestros que se han dado cuenta de lo que este pasaje de la Escritura enseña acerca de la intercesión a menudo etiquetan al hombre detrás de la puerta como tipo de Dios. Sin embargo, esto no es así. El hombre detrás de la puerta es una figura tuya y mía en nuestra naturaleza carnal.
Es un hombre con actitudes erróneas que Jesús podría entonces contrastar directamente con lo que Dios realmente es. El hombre detrás de la puerta no es como Dios, porque el hombre no quiere darle el pan a su amigo. Pero sabemos de Lucas 11:13 que Dios está más que deseoso para darnos todo lo que le pidamos, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así que cuando nos rindamos al Espíritu Santo, permitiéndole que nos use en profunda intercesión por nuestros seres amados que no son salvos, amigos y compañeros cristianos, Dios contestará nuestras oraciones. Tenemos que darnos cuenta que aunque nuestra mente no logre entender, cuando intercedemos estamos produciendo resultados. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a fluir a través de nuestra oración intercesora, de lo que estamos nosotros dispuestos para recibir la manifestación de lenguas. Él está dispuesto a darnos pan a favor de otros. Primera de Juan 5:16 dice que si vemos a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, pidamos a Dios, y le dará vida. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, el hombre que vio a su hermano, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Esta escritura realmente no tuvo mucho sentido para mí durante mucho tiempo. Yo pensé que la única manera de recibir el perdón de Dios será confesando nuestro pecado y arrepintiéndonos. Cuando decimos, Dios perdóname, Él nos perdona. Me parecía extraño que alguien más pudiera pecar, y yo pudiera pedir por su perdón. Y llegué a entender que si una persona me hace mal y yo le pido a Dios que lo perdone, Dios le perdonará por su ofensa contra mí. Sin embargo, si la persona alberga otro pecado en su vida, él debe ir por sí mismo a Dios. Por ejemplo, si albergas en tu corazón falta de perdón, tendrás que tratar con Dios tú mismo. Y aunque yo puedo interceder por ti hasta que la influencia del diablo sea rota, tú deberás tomar la decisión de acercarte a Dios para resolver el problema. Gracias a Dios que Él nos usará para interceder por aquellos que cometen pecado que no sea de muerte. Nos llevará a ponernos en la brecha, tomando autoridad contra las obras de oscuridad en la vida de nuestro hermano. Jesús mismo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, Juan 15:13. Si estás dispuesto no solo a ponerte en la brecha por otro, sino a permanecer contra lo que el enemigo intente lanzarte, Dios te usará. Por ejemplo, mi compañero en el ministerio estuvo una vez enfermo entre la vida y la muerte. En ese tiempo yo estaba de vacaciones y no tenía conocimiento de su lucha contra la muerte. Aunque todavía no sabía sobre la situación, el Espíritu Santo intercedió a través de mí durante un día entero con profundos gemidos de intercesión. Yo tenía suficiente experiencia para saber que estaba en medio de una batalla crucial en el reino espiritual. Pero no tenía idea que se trataba de una crisis tan cerca de mí. Más tarde investigué y supe que en la hora que empecé a sentir soltura, y que la urgencia de interceder se disipó, su fiebre se quitó y su horrible dolor empezó a menguar. El Espíritu Santo es fiel, y Él sabe por qué orar aun cuando nosotros no sabemos. ¡Qué precioso don nos ha dado el Padre! Sin embargo, es importante entender que una persona no puede entrar a los profundos gemidos de intercesión en cualquier momento que quiera. Algunas personas piensan que pueden, así que intentan gemir por medio de emociones. Pero hay una diferencia entre ese tipo de manipulación carnal y un corazón sincero que dice, Dios, yo solo quiero interceder por esta situación. En el último caso, Dios a menudo pondrá a ese intercesor entre el infierno y las personas que están en camino hacia allí, o entre Satanás y las personas que él está intentando robar y destruir. Cuando Dios te pone en ese lugar de intercesión, tu corazón clama, y si vas al infierno, tendrás que pasar sobre mí para llegar allá. Y muchas veces, aquellos por los cuales oras, ya habrían alcanzado ese destino si no fuese que tú estabas en el camino y no pudieron pasar sobre ti. Otra cosa que debemos comprender es que Dios te ama tanto a ti como a las personas por quien quiere que intercedas. Dios sabe que cuando te guía a una verdadera intercesión, de permanecer en la brecha, atraerás el poder del infierno. El diablo vendrá contra ti porque estarás bloqueando sus planes de destrucción para esas personas. Debes permanecer fortalecido para estar firme contra las acechanzas del diablo. Jesús dijo que el hombre que excava profundamente en la palabra de Dios es como aquel hombre que excavó profundamente hasta que encontró roca firme y entonces construyó su casa sobre esa roca. Cuando vinieron las lluvias y los ríos dieron contra su casa, pero su casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7, 24 al 27. Si nos fundamentamos sobre la roca de obedecer la palabra de Dios, no caeremos. Las tormentas vendrán, y el enemigo atacará a aquellos que están en la brecha de intercesión.
Pero Jesús dijo que el diablo no es tan poderoso para derribar a aquellos que están edificados sobre la roca de obedecer la palabra de Dios. Lenguas como señal al incrédulo. Cuando yo era joven en el Señor, pensaba que las lenguas como señal al incrédulo ocurrieron durante aquellos locos servicios pentecostales que a veces mi iglesia tenía en mis días de ultrasantidad denominacionales. Pero reconsideré mi conclusión después de ser testigo en muchas situaciones sobre este escenario. Alguien trae un visitante a la iglesia. El visitante está sentado escuchando la reunión. De repente, la hermana a pasos de gallina salta y empieza a gritar en lenguas mientras sacude su cabeza como una gallina que busca granos de maíz en la tierra. ¿Qué es lo que le pasa a esta mujer? El visitante pregunta. Oh, el Espíritu Santo vino sobre ella, y simplemente está siendo bendecida. Después, durante el servicio, alguien le pregunta al visitante, ¿le gustaría ser lleno del Espíritu Santo? Oh, no. Él dice. Yo tengo problemas de cuello. No sé si podría sobrevivir el ser bendecido por el Espíritu Santo. Finalmente me di cuenta que las lenguas en este tipo de situación no son señal al incrédulo para la salvación. Estas son las cosas que hacen que los incrédulos piensen que los cristianos están locos. Así que empecé preguntándole a Dios, ¿cuándo son las lenguas señal al incrédulo? El Señor me mostró la respuesta a esa pregunta cuando obtuve un poco más de experiencia ministerial. Ahora puedo decirte exactamente cuándo las lenguas son señal al incrédulo. Cuando el Espíritu Santo trasciende tu intelecto, facultándote para hablar, predicar o enseñar en cualquier idioma extranjero del cual no tienes previo conocimiento. Por ejemplo, si yo estuviera predicando en una aldea de la India y mi traductor se muriera de repente y se fuera al cielo con Jesús, yo tendría la opción de escoger entre un milagro grande o pequeño. Podría escoger el milagro grande agarrándolo por la camisa, parándolo derecho diciéndole, nadie se va de mi servicio tan fácilmente. Vuelve a la vida, tienes un trabajo que hacer. O podría pedirle a los sugieres que llevaran al intérprete afuera y esperar que el Espíritu Santo escogiera moverse en mí, permitiéndome predicar el resto del mensaje en el dialecto de la gente. Este último milagro, mi apreciado amigo, solo ocurre cuando le place al Espíritu Santo y es un ejemplo de lenguas como señal al incrédulo. Hasta la fecha, esta diversidad de lenguas ha sucedido en mi ministerio 19 veces. Por ejemplo, en diferentes ocasiones he predicado en dialecto indio, francés, español, árabe y alemán. En cada una de estas ocasiones yo no tenía idea de lo que estaba diciendo. La primera vez que me ocurrió, yo había sido invitado a una entrevista cristiana en San José, California. En una parte de la entrevista, el anfitrión me preguntó, hermano Robertson, ¿qué ha sido lo que más ha cambiado su vida hasta el presente? Bueno, recientemente había tenido una experiencia profunda en mi caminar con el Señor, la cual había hecho el amor de Dios muy real en mí. Así que respondí, mi amigo, es el amor de Dios. Me ha cambiado tanto. De repente, antes que supiera lo que estaba pasando, las lenguas empezaron a brotar desde lo profundo de mi ser. Pude haberlas detenido, pero la unción era tan fuerte, y me di cuenta que necesitaba dejar que ese lenguaje sobrenatural fluyera a través de mí. Entonces entré en pánico, pensando, una parte de esta estación es de capital secular. Y no sabía si el hablar en lenguas durante el programa era legal. Miré al anfitrión. Y no actuó como si fuera a detenerme. Yo pensaba, que estaba bien, porque cuando terminara de hablar en lenguas, Dios me daría la interpretación. Pero cuando terminé de hablar, me quedé sentado mirando a la cámara. Ninguna interpretación vino, y no podía interpretar el mensaje en lenguas a mi sola discreción. Yo pensé, ¿y qué hago ahora? Señor, no me falles ahora. Finalizamos el programa, actuando como si nada hubiera pasado. Todos estaban ignorando el incidente. Pero cuando salí del escenario, una mujer se acercó corriendo hacia mí. Una inmigrante alemana de la madre patria, y con un acento alemán pausado me dijo, hermano Robertson, ¿cuánto tiempo ha estado hablando usted del alemán antiguo de la madre patria? Señora, discúlpeme, yo contesté, pero apenas hablo el inglés de la nueva patria. Entonces usted no sabe lo que ha pasado, ella dijo. ¿Qué ha pasado? Le pregunté. La mujer explicó, de repente usted dejó de hablar en inglés, y comenzó a dirigirse a la comunidad alemana en un perfecto alemán antiguo de la madre patria. Enmudecido, le dije, yo no sabía que eso era lo que estaba haciendo. Ella continuó, una mujer alemana que vive en Sacramento llamó a nuestra línea de ayuda, y puesto que soy la única consejera que habla alemán, hablé con ella. Esta mujer estaba muriendo de una enfermedad terminal.
y usted le dijo qué hacer en alemán. Ella obedeció sus instrucciones y entonces cayó bajo el poder de Dios en su sala. Cuando ella se levantó, estaba completamente sana. Ella nos llamó para testificar del milagro que había ocurrido. Usted no sabe lo que ha pasado, hermano Robertson. Yo le respondí, no, pero si soy el último en enterarme de esto una vez más, creo que voy a pedirle a Dios un aumento. La siguiente vez que este fenómeno de lenguas como señal al incrédulo ocurrió en mi ministerio, estaba en Anaheim, California. Mientras ministraba en un servicio, llamé a una mujer española católica que estaba sentada al lado del pasillo. Y empecé a decirle por revelación lo que estaba mal en su cuerpo. Esta mujer era una señora católica muy reverente que casi no hablaba inglés. Para ella, yo era un hombre del clero, un hombre de Dios. Así que, aunque ella no entendía lo que le estaba diciendo cuando le hablaba sobre lo que estaba mal en su cuerpo, ella respondía a todo lo que decía, sí, hombre de Dios. Sí, hombre de Dios. Entonces de repente las lenguas estallaron fuera de mi espíritu. Y no estaba sorprendido, porque las lenguas para interpretación se manifiestan a menudo cuando estoy ministrando a alguien. Entonces la interpretación viene inmediatamente después para ayudarme a conocer cómo ministrar con precisión a la persona. Pero esta vez, antes de que pudiera escuchar la interpretación, esta mujer española me respondió algo en otro idioma. Cuando ella terminó de hablar, las lenguas otra vez saltaron de mi espíritu. Entonces la mujer española dijo, y cayó al suelo bajo el poder de Dios. Yo pensé, supongo que ella está sana. Más tarde esa noche, yo estaba comiendo en un restaurante chino cuando uno de los miembros de mi equipo me alcanzó. ¿Recuerda usted a aquella mujer española que se sanó en la reunión esta noche? Me preguntó. Sí, yo dije. Bien, hablé con algunos de los miembros de la iglesia, y ellos dijeron que usted no se dio cuenta de lo que pasó. Ella no habla inglés. Sí, yo sé eso, contesté. Pero ¿sabía usted que de repente empezó a decirle todo lo que estaba mal en ella en español? Y cuando usted hizo una pausa por un momento, ella le hizo una pregunta en español, que usted contestó en español. ¿Lo hice? Pregunté, asombrado. Eso es lo que ellos me dijeron, dijo la persona de mi equipo. Eso es, yo dije. Sí, yo soy el último en enterarme de esto, una vez más, realmente voy a pedirle a Dios un aumento. Voy a compartir una historia más de mi experiencia con la diversidad de lenguas. Esta vez la manifestación llegó diferente. Yo estaba celebrando una reunión en Florida, predicando a una multitud. Pero noté que cada vez que hacía una declaración sobre un conocimiento revelado, un hombre sentado a unas 3 filas del frente se agachaba y susurraba al hombre de su costado. Mi indignación justa empezaba a crecer, me estaba irritando. Yo pensé, si van a interrumpir la reunión, lo menos que podían hacer era sentarse atrás. En alguna parte durante la mitad de mi mensaje, los dos hombres dejaron de susurrarse el uno al otro, lo cual me ayudó a concentrarme. Dios hizo toda clase de milagros esa noche. Finalizada la reunión, yo estaba en el cuarto de atrás reponiéndome cuando la pastora entró para hablar conmigo. Me dijo, ¿notó usted a esos dos hombres que estaban susurrándose el uno al otro durante el servicio? Sí, le contesté. Estuvieron hablando durante un tercio del tiempo mientras daba el mensaje y luego se detuvieron. Bien, uno de ellos solamente habla francés. Trajo a su propio traductor, para así el poder disfrutar el servicio. Yo pensé, pero apenas cuando empezaba a sentirme mal por haberme irritado contra los dos hombres, la pastora interrumpió mis pensamientos. Este señor francés dijo que como a la tercera parte del tiempo de la reunión, usted dejó de predicar en inglés y empezó a predicar en francés. Pero yo no prediqué en francés, protesté. Bueno, él dice que usted lo hizo. Bueno, dije. ¿Alguien le ha preguntado al francés, que no habla inglés, lo que yo prediqué en francés? Alguien habló con el hombre y averiguó lo que yo había predicado en francés fue exactamente el mismo mensaje que había predicado en inglés. Ahora, es una cosa que el Espíritu Santo se mueva a través de ti y te inspire a predicar lo que Él quiere. Pero es otra cosa que el Espíritu Santo tome el mensaje que has recibido por revelación y lo traduzca por ti al francés. Eso significa que tu revelación es correcta. Y el mensaje que estaba predicando esa noche es el mismo que estoy tratando en este capítulo. Me gustaría poder utilizar los profundos gemidos de intercesión del Espíritu, o la interpretación de lenguas en el momento que yo desee. Pero no puedo, porque esta diversidad de lenguas se manifiesta separadamente como al Espíritu Santo le place, y yo desearía poder operar en lenguas como señal al incrédulo en el momento que decidiera hacerlo, pero no puedo. Solo se manifiesta cuando a Él le place y se mueve en mí.
Hay solo una diversidad de lenguas que yo puedo operar a mi propia voluntad, la lengua para edificación personal. ¿Hablan todos en lenguas? Ahora que entiendes las 4 diversidades básicas de lenguas, puedes entender mejor lo que Pablo estaba hablando en 1 de Corintios 12, 29 y 30, cuando nos presenta varias preguntas. Comienza preguntando, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Versículo 29. La respuesta correcta a todas estas preguntas es, por supuesto que no. ¿Quiénes son estos obradores de milagros que Pablo está hablando? Son aquellos que hacen milagros, uno de los dones del Espíritu que califica los 5 ministerios. No todos son llamados para tener ese don del Espíritu que opera en sus vidas a medida que los califica para los 5 ministerios. Pero todos en el cuerpo de Cristo son llamados para cumplir la comisión del creyente encontrada en Marcos 16, 16 al 18, de hablar en nuevas lenguas, poner manos sobre los enfermos y verlos sanar, y echar fuera demonios. Y a veces, según como le plazca al Espíritu, esto incluye el funcionamiento de milagros. Algunos ejemplos de ministros en las 5 funciones ministeriales calificados por el Espíritu en el obrar de milagros incluye a William Branham, George Jeffreys, Maria Woodworth-Etter, y Kathryn Kuhlman. Cada uno de estos ministros del Evangelio permanecieron en una función ordenada por Dios facultados por una mezcla de los 9 dones del Espíritu. Así que, cuando Pablo pregunta, ¿son todos obradores de milagros? La respuesta es no. Luego en el verso 30, él continúa preguntando, ¿tienen todos dones de sanidad? No, por supuesto que no. ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Una vez yo deseé que Pablo hubiera omitido la pregunta sobre las lenguas. De hecho, muchas personas que no creen en hablar en lenguas en este día y época usan este verso como un argumento para su caso. La última vez que me encontré con alguien que hizo eso fue en una boda. Sin querer, me puse a debatir con una abuela apasionada. Frontalmente me preguntó, ¿a qué fe pertenece usted? Ella estaba preocupada porque yo era el ministro que casaba al nieto con su novia. Le mencioné los nombres de algunos predicadores conocidos de aquel tiempo, pensando que la abuela los reconocería, pero ella no había escuchado sobre ninguno de ellos. Entonces le pregunté si había escuchado sobre cierta denominación. Y me dijo, oh, sí, la gente carismática. Usted es uno de ellos. Bueno, usted tiene su lugar. Entonces le pregunté, ¿qué quiere decir, señora? Ella explicó lo que había aprendido a través de su educación en la iglesia. Ella había sido enseñada que según 1 de Corintios 12, 28 y 29, Dios puso a algunos en el cuerpo como apóstoles, profetas, y maestros, pero que no todos estaban llamados a esas funciones. Entonces ella fue a 1 de Corintios 12, 30, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Le pregunté yo, bien, ¿hablan todos en lenguas? Ella contestó, no, está listado aquí con todos los otros ministerios. No se supone que todos hablen en lenguas. Era su entendimiento que todos somos llamados a nuestro único lugar especial en la parte del cuerpo en el cual nos sentimos cómodos. Yo dije, no, señora, somos llamados al mismo cuerpo. Son los hombres que han traído divisiones. Bien, entonces, ella contestó, ¿por qué dice, hablan todos en lenguas? Pablo no habría hecho esa pregunta si fuéramos todos supuestos a hablar en lenguas. Debo admitir que no tenía ninguna respuesta para la abuela en ese momento. Y como dije, yo pensé que habría sido mejor si Pablo hubiera omitido esa pregunta del verso. Pero como no lo hizo, eventualmente tuve que lidiar con la explicación. Finalmente noté la siguiente pregunta que Pablo presenta en el verso 30, ¿interpretan todos? Y me di cuenta de que Pablo estaba hablando sobre la segunda diversidad de lenguas, la interpretación de lenguas. Él no se estaba refiriendo al don de lenguas para nuestra propia edificación personal. Lo que Pablo está preguntando es, ¿operan todos en lenguas e interpretación en la asamblea pública? La respuesta es un no, definitivo. No todos son llamados para operar en esa diversidad de lenguas. Pero todos son llamados por Dios para hablar en lenguas para edificación personal, que es la diversidad de lenguas número 1. Aquellos que me obedecen y oyen mi voz son aquellos que llevaré de gloria en gloria. Pero recuerda, que tu tiempo no se mide de la misma manera que yo lo mido, porque mi tiempo es eterno. Y yo esperaré cuánto tiempo sea necesario, pero tu tiempo se comprende dentro del tiempo de hombres y mujeres.
Hubieron aquellos que pasaron sus vidas en oración y luego otros cosecharon sus labores. Pero en la medida que desees ver mi gloria, me moveré en las etapas de tu vida. La intensidad con la que me buscas es la medida de libertad que me otorgas.